Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Esta semana nos ha tocado estudiar el capítulo 1 del libro de Juan. Sin duda, aunque hemos empezado por otros capítulos, ahora vamos a la introducción del libro. Bueno, el orden que debería ser más específico en nuestra lección ha sido puesto de esta manera. Vamos a ver el propósito y también vamos a ver en realidad qué cosa es lo que nos enseña el libro de Juan, porque hay cosas que necesitamos entender de este evangelio. Recuérdese que cada uno de los evangelistas escribieron de acuerdo con la forma en que ellos vieron los sucesos, pero también queriendo llevar a la gente a comprender algún tipo de mensaje específico. Juan utiliza de relieve los testimonios y las profecías que había declarado su par Juan el Bautista. Juan el Bautista había venido como profeta de Dios preparando el camino para Jesucristo. Y ahora el apóstol Juan toma a Juan el Bautista como base para poder presentar quién es Jesús, para dar la identidad de Jesús, en otras palabras, para que se entienda que sus escritos tenían una base sólida en el testimonio profético, vamos a decir así, del último profeta del Antiguo Testamento. Porque aunque Juan es mencionado en los evangelios, Jesucristo fue claro cuando dijo la ley y los profetas hasta Juan, lo que significa que el Antiguo Testamento se cierra con el testimonio que da Juan para que se dé inicio al Nuevo Testamento con Jesucristo, de quien Juan testificó ser el Mesías. Eso es interesante tener que descubrir. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para entender estas cosas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Para poder hacer el estudio de Juan, es necesario que le pongamos la máxima atención a cada una de las palabras que el apóstol menciona para introducir a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Verbo, el Logos, como la palabra de Dios. En otras palabras, como el cumplimiento de aquello que habían señalado los escritos de Moisés y de los profetas. Vamos a ver. El versículo de memoria menciona San Juan 1:1, ya de entradita. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando se nos dice el principio, es decir, el inicio de todas las cosas, este texto del versículo de memoria nos está llevando a un tiempo anterior a la preexistencia de Jesucristo. Más aún, a su existencia antes de la creación del hombre y de lo que conocemos hoy en el ámbito humano, de lo que es la creación. Y ahora dice, en ese principio era el Verbo, y ese Verbo estaba con Dios, y ese Verbo era Dios. Ahora bien, esa palabrita verbo, que también significa palabra, debe ser bien utilizada, porque el texto lo que está diciendo es esto: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y esa palabra era Dios. Es decir, está dándole ahora un título de persona a esa palabra, a la vez que está declarando que esa palabra ha salido de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué fue dada esa palabra? Vamos a ver. En el desarrollo de la lección lo vamos a entender. Dice la lección: los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollarán.
Así lo hace Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo, verdades que se remontan incluso a la etapa previa a la creación. Tomando en cuenta este párrafo de la introducción de la lección nos dice que en estos primeros versículos Juan está presentando a Jesús como la palabra viviente, pero que esa palabra existió desde la creación de todas las cosas. Y que esa palabra, siendo una persona, que en este caso es Jesucristo, fue aquel que trajo a la existencia todo lo que hoy se ve. Vamos a leerlo, San Juan 1:1 al 3. Fíjense bien lo que dice allí. San Juan 1:1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Jesucristo era la expresión de Dios. Y cuando Jesucristo decide hacer toda la creación, porque acá dice, todo lo que ha sido hecho sin Él no hubiera sido hecho, entonces quiere decir que las palabras expresadas por Jesús, que eran las mismas de Dios, del Padre, son las que trajeron a la existencia las cosas que hoy existen. Así, en conclusión, hasta aquí, lo que se está exaltando es la palabra dada por Jesucristo a través de Dios Padre. Como quien dijera, Dios Padre ha puesto a su Hijo Jesús para que a través de Él pueda declarar sus palabras y que salgan por medio de Jesucristo, como que Jesucristo fuese el instrumento por el cual Dios nos habla. Y ahora, como Jesucristo expresa las palabras de Dios, quiere decir que Jesús no va a decir nunca más de lo que Dios Padre le diga. Esa es la armonía que debe existir entre el Padre y el Hijo. Bueno, estas palabras están relacionadas con lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 19. Él mismo, Jesús, corrobora este hecho. En otras palabras, Jesús siempre ha sido la representación del Padre como su voz, la voz de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30. Sigue diciendo el texto. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora Jesús está presentándose a sí mismo como alguien que solo es eco de las decisiones del Padre. Entonces Jesús es la palabra audible de Dios para que nosotros podamos recibir de parte de Él las enseñanzas del divino supremo Dios del universo. Eso es lo que está diciendo. Es decir, Jesús siempre se puso en ese lugar para hacer la comunicación de la palabra de Dios a todos los seres creados. Este es el lugar que ocupa Jesucristo desde el principio. Eso no le resta en ningún punto el ser divino. Tampoco evita que Jesucristo tenga su propia personalidad. Y aquí tenemos que entrar en ese detalle. Cuando el Padre y el Hijo piensan alguna cosa, los dos están de acuerdo, porque como Dios que son los dos, no hay nada en lo cual se puedan contradecir. Tal es así, que si el Padre dice alguna cosa, el Hijo va a estar de acuerdo, porque sabe que el Padre es Dios y que lo que está diciendo es perfecto. Por tanto, no va a desarmonizar con lo que el Padre está diciendo. Y si algo dice el Hijo, el Padre está totalmente de acuerdo, porque sabe que es Dios y que no se equivoca, porque están a la misma altura.
De ahí que entonces Jesucristo se hace el eco de la voz del Padre, porque él está seguro de que lo que el Padre piensa, Él también lo piensa. Eso se llama la unidad del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Pero en este caso estamos hablando de ellos dos, porque es Juan quien nos está haciendo hincapié en ellos dos por el momento. Porque después Juan no se queda sin introducir al tercero. Hay algunos que dicen, ¿por qué Juan solo menciona al Padre y al Hijo? Parece que solo existiesen el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, solamente fuese algún reflejo por ahí de algún poder divino, algo distinto. No, señor. El apóstol está introduciendo primero al Padre y al Hijo para mostrar cuál es esa relación que viene desde el principio entre el Hijo y Dios Padre, que siempre ha existido. Y luego nos va a introducir al Espíritu Santo como el consolador que queda en esta tierra cuando Jesucristo se vaya. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Muy bien, entonces hasta aquí Jesucristo es la expresión de la palabra de Dios. Y toda esa expresión de la palabra de Dios, Jesucristo la dictó en el pasado a sus siervos los profetas. Y habló por medio de cada uno de ellos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 nos dice lo siguiente. Fíjense lo que dice ahora allí. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién dice que estaba en esos profetas? El Espíritu de Cristo, es decir, el mismo Espíritu de Cristo estaba hablando por los profetas. La palabra misma de Jesucristo estaba saliendo de los profetas, el cual anunciaba el mismo Jesús de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, el mismo Cristo anuncia por medio de estos profetas, a través del Espíritu Santo, todas las cosas que le ocurrirían a él mismo. Es decir, estaba prediciendo el futuro. Muy bien. Entonces quiere decir que quien habló en el Antiguo Testamento fue el mismo Jesucristo a través de los profetas por medio de su Santo Espíritu. Muy bien. Ahora, toda esa palabra del Antiguo Testamento que fue dictada por Jesús a través de los profetas, venía ese mismo Jesús para cumplir todas esas palabras y hacer que esas palabras tomen la forma de un ser viviente llamado Jesucristo. En otras palabras, la Biblia es el mismo Jesús pero corporizado. ¿Está claro? Es el mismo Jesús pero corporizado. Toda la Biblia se corporiza en una persona. ¿Y cómo es que se corporiza en esa persona? La Biblia nos dice en San Lucas capítulo 2, versículo 52, cómo es que todo ese código de la palabra de Dios pasa a ser ahora un código puesto dentro de Jesús. Tal es así que Jesús trae toda la enseñanza de Dios dentro de él, en cada uno de sus genes. ¿Pero cómo? Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando Jesús comienza a tener uso de razón, María se encarga de enseñarle las palabras de Dios a él. Jesucristo las aprende, se llena de esas palabras y todo ese código de las enseñanzas bíblicas pasa dentro de Jesús. De tal forma que una vez que todas esas palabras entran en la mente de Jesucristo, Jesús vive de cada una de esas palabras. Por eso San Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando Satanás tentó a Jesús en la primera tentación y le dijo que convirtiera las piedras en pan, Jesucristo le respondió diciendo, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesús estaba declarando que Él vivía de toda palabra que sale de la boca de su Padre. Ahora, esas palabras que salen de la boca de su Padre y que Él mismo las inspira a los profetas en el pasado, ya que Jesús es la voz del Padre, la voz de Dios, entonces esas palabras que estaban en las Santas Escrituras, ahora son el alimento de ese Dios que vino en la forma humana. Es decir, ese Dios solo vive de la palabra de su Padre. Nada más. Entonces, por eso se llena de esa palabra y vive de esa palabra y hace que esa palabra sea el motor de todas sus acciones. Y por eso a Jesucristo se le llama el Verbo que se hizo carne. San Juan capítulo 1, versículo 14 dice así. San Juan 1:14. Fíjense lo que dice allí. Y aquel verbo fue hecho carne, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, todas las Escrituras, en su forma más sencilla en que fueron dadas, se corporizan en Cristo. Y Cristo vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Jesucristo se ve la formación que te da esa palabra. Es decir, si te llenas de esa palabra, llegarás a ser idéntico a Jesús en su comportamiento, en su conducta humana. Eso es lo que está diciendo. Y sin duda, la forma que vemos del desarrollo de la vida de Jesús es la vida de un ser humano tal cual debía de ser desde el inicio del mundo para que todos los humanos que fuesen así llegaran a armonizar tanto con el cielo como entre unos y otros. De tal forma que Jesucristo es el modelo del ser humano ciudadano en esta tierra, de cómo todo ciudadano debe de vivir dentro de las libertades y dentro del comportamiento que hace de él una persona real. No voy a decirle ya perfecta, porque lo perfecto siempre fue desde el inicio, sino una persona real. Es decir, Jesucristo es el nivel de lo que debe de ser una persona. Todos deben llegar a ese nivel. Cuando llegan a ese nivel es que recién se han convertido en seres que se han realizado como debe de ser. Eso es interesante. Muy bien. Así que entonces cuando Jesús viene, dice, viene lleno de gracia y de verdad. Cada una de las palabras mencionadas aquí, por eso dije que deben ser bien entendidas. Cuando tú entiendes el significado de las palabras que está escribiendo Juan, recién captas el sentido de su mensaje. Hay muchos que leen los textos bíblicos y los entienden de acuerdo como su criterio les dice y piensan que el escritor de la Biblia está poniendo palabras solo para adornar lo que quiere decir, cuando en realidad no lo está haciendo. Él está poniendo cada palabra de acuerdo con su sentido y su significado real. Así que entonces necesitamos entender qué significa cada palabra de la Biblia, pero no a la luz del léxico hecho por el hombre, no a la luz de lo que han dicho los filósofos, ni de lo que dicen los grandes profesionales, tanto de la literatura, de la gramática, etcétera, sino de acuerdo con el contexto de lo que Dios dio como significado a cada palabra. ¿Eso qué significa? Si queremos entender la Biblia, no podemos salir de ella. Imagínate que tú quieras entender las palabras técnicas de medicina yendo a buscar las palabras técnicas de derecho. Jamás vas a llegar a entender lo correcto. Cada una de estas materias tiene sus propias palabras que significan algo.
y tú tienes que buscar en el contexto de la misma carrera lo que significan las palabras que están siendo utilizadas. De igual manera sucede con la Biblia. Tú no puedes ir a buscar en un diccionario común el significado de las palabras bíblicas. No puedes buscar el significado de esas palabras ni aún en el mejor intelecto de literatura, de gramática, de lengua, etc. No. Cometerías el error de tu vida. Porque la Biblia tiene sus propios significados. Dios la hizo así para diferenciarla por completo de los hombres y para que todos los que buscaran la luz la encontraran solo por el camino de Él. ¿Por qué? Bueno, porque en todos los tiempos los hombres le dan significados distintos de acuerdo con su propio criterio y sus intereses personales. Por esa razón Dios no ha dejado al hombre a que interprete sus palabras. Él mismo le da el significado de interpretación a sus palabras. Qué bonito, qué interesante. En el principio el Logos divino, lee Juan 1:1 al 5. ¿Qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo el Verbo? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjate por favor en estos textos. 1, el versículo 4 dice, en Él estaba la vida. ¿Por qué dice que en Jesús estaba la vida? Vamos a ver, San Juan capítulo 6, versículo 63. Analicemos ahora, no solo leamos, sino analicemos el texto. Juan 6, 63 dice lo siguiente. San Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjate ahora lo que dice acá. Las palabras que yo os he hablado, está diciendo Jesús, todo lo que yo he expresado, lo que el Padre me ha dado, es espíritu y es vida. ¿Por qué decía eso Jesús? Él no sonaba aquí petulante. Él no estaba siendo triunfalista, ni tampoco estaba siendo una persona arrogante. No. Cuando Él dice que sus palabras son espíritu y son vida, las está diciendo bajo el contexto de que estas palabras vienen expresadas de Dios. Y por eso es que vuelve a repetir la misma idea Juan. Y la vida era la luz de los hombres. Es decir, la vida era Dios para los hombres. Eso es lo que está diciendo. Porque la palabra Dios, ya hemos dicho, que deriva del término Deus, luz, y por lo tanto cuando dice esa luz o esa vida es la luz de los hombres, está diciendo esa vida es Dios para los hombres. Interesante. Lo divino está entonces en esa luz. Y esa luz que es vida, la traía Jesús. Es decir, que estaba repleto de la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice lo siguiente. San Juan 1, 14, fíjate lo que dice allí. Captemos bien lo que está diciendo aquí el apóstol. San Juan 1, 14. Ya que el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, vimos su carácter idéntico al del Padre, porque la gloria es el carácter de Dios, eso lo hemos estudiado varias veces. Así que entonces, ver la gloria de Jesucristo es ver el carácter mismo de Dios. Y dice cómo era ese carácter. Volvamos al texto. Lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes lo que significa eso? Lleno de gracia y de verdad. Hechos capítulo 20, versículo 32. Captemos el significado de estas palabras. De lo contrario, no vamos a poder entender el mensaje. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 20, verso 32. Escucha bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. Vamos con el texto. Estamos un poco atrasados, creo ahí.
Un poquito más de rapidez, hermano. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué cosa dice ahí? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, la palabra de Dios es su gracia. Y cuando dice que el verbo vino lleno de gracia, ¿qué cosa está diciendo? Que vino lleno de la palabra de Dios. Ahora vamos a San Lucas capítulo 4, versículo 22. Y fíjate cómo San Lucas también da el mismo significado que acabamos de descubrir para lo que es la gracia. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, de nuevo se vuelve a entender aquí que de Jesucristo salían las palabras de gracia. En otras palabras, Él es la fuente de donde salen las palabras de gracia. Ya está. Entonces, cuando dice el verbo Jesús estaba lleno de gracia, estaba lleno de la palabra de Dios. Ahora vamos a Salmo 45, versículo 2. Y fíjate lo que dice allí el salmista en relación con lo que Jesucristo expresaría, ya vamos a decirle así, lo que iba a hablar. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Es decir, la palabra de Dios estaba en los labios de Jesús. Y eso lo hacía el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces, hasta aquí en conclusión, Jesucristo viene a ser el eco de la voz de Dios en la tierra. De tal forma que todo lo que Jesucristo hablaba iba a ser lo que Dios mismo estaba hablando. De tal manera que nadie podría negar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías prometido, porque solo iba a repetir lo que el Padre había dicho y solo iba a vivir de toda palabra que salga de la boca de Dios. No había más testimonio que mostrara que Jesús era el Hijo de Dios. Todo lo demás que hiciera, aunque hiciera milagros, aunque calmara los vientos y la mar, aunque resucitara incluso muertos, nada de eso iba a dar valor al hecho de que Jesús sea el Cristo, si no era por el testimonio de la palabra que él daba. ¿Comprendido? O sea, su pueblo debió reconocer a Jesús no por su persona, porque esperaban ver a un ser destacado entre todos como un Saúl, ¿no? Que Saúl dice que pasaba a todos por una cabeza en Israel. Entonces se le veía con el porte principesco como para ser un rey. De tal manera que Samuel llamó la atención en esa ocasión al tamaño que tenía Saúl y dijo, mirad a quien Dios escogió para ser vuestro rey. Véanle el tamaño, el porte que tiene este hombre. Y cuando Saúl falló y tenía que ser elegido David, Samuel quiso ver a otro de sus hermanos de David, que era el más alto, el más fornido, el más simpático, como para elegirlo como rey. Y se chasqueó cuando vio que no fue así. Y entonces tuvieron que esperar hasta que llegara David, que era el menor, un pastorcito de ovejas, que no tenía traza de rey para nada, ¿no? Y entonces a él Dios lo eligió. ¿Qué cosa significa? Dios siempre se esconde detrás de cualquier cosa que no parezca a Él. ¿Para qué? Para que los hombres no crean por lo que ven, sino por aquello que se trae como mensaje de parte de ellos. ¿Captamos eso? Muy bien, entonces el plan de Dios es ese. Desde el pasado Dios se escondió siempre igual. Se escondió en la zarza ardiente, se escondió cuando se presentó en la peña, se escondió cuando se presentó en la forma de la burra de Balaam, se escondió en cada vez que se presentaba ante los hombres. En el santuario mismo,
vemos que el santuario por fuera parecía una simple tienda, pero cuando tú entrabas te encontrabas la gloria de Dios adentro. Así siempre Dios se presentó de formas muy sencillas para que la gente no cree en Él por su extrema belleza que Él posee, ni por la grandeza que Él tiene, sino que le crean solo por lo más sencillo. ¿Por qué? Por sus enseñanzas. Dios quiere que los hombres y los seres creados se guíen por las enseñanzas para que todos lleguen a armonizar en una misma idea y hagan las mismas cosas a fin de mantener la unidad entre ellos. Seguimos leyendo ahora acá. Por medio del cual se crea todo, por la palabra de Dios, retrocede un poquito. El término verbo o logos significa palabra. Juan destaca el hecho que desde el principio existió la palabra de Dios o poder de Dios. Primera de Corintios 1:17, el apóstol Pablo le llama a Jesucristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. De manera que entonces el poder de Dios es su palabra. Su palabra se manifestó en Jesús. Y por eso Jesús es el mismo Evangelio y el Evangelio es el mismo Jesús. Hoy no tenemos a Jesús presente en cuerpo, pero sí lo tenemos a través del Evangelio, por el Espíritu Santo. De manera que entonces, cuando estudiamos la Biblia, debemos entender que el mismo Jesucristo que estuvo hace 2000 años nos está hablando por medio del libro. Eso es lo que quiere que entendamos. Es por eso que ahora nosotros le seguimos por fe. Romanos 10:17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué cosa significa eso? Que nosotros creemos en Jesucristo a través del Evangelio por medio de esa fe que es la palabra de Dios. Interesante. Bien, todo cómo se comprende a la luz del significado de las palabras bíblicas. Muy bien. Por medio del cual Dios creó todas las cosas. Este poder de Dios era el Hijo de Dios por medio del cual se crea todo. Así lo dice Juan 1:14. Pero esta palabra, dice Juan, vino a encarnarse siendo el Hijo de Dios, Jesús, que es lleno de toda la gracia de Dios. Muy bien, y eso es lo que hemos ya analizado. Vamos avanzando. Lunes 14 de octubre, la palabra hecha carne. Lee Juan 1:1 al 3 y 14. ¿Qué hizo Jesús, Dios mismo, y por qué es esta verdad la más importante que podamos conocer? Nos pregunta la lección. Se nota por todo esto que Juan quiere dejar en claro que el Jesús que estuvo en la tierra era el mismo Dios del cielo que siempre existió y que como palabra de Dios sigue manifestando el poder creador del principio. Eso es lo que está diciendo Juan, en esos primeros versículos. Que todo lo que le diga se hará, como lo vimos en sus milagros. Esto es interesante. Es por eso que los milagros que Jesucristo hacía iban a mostrar que siendo que Él mencionaba la palabra de Dios, esa palabra tenía el poder de realizar nuevas creaciones. Cada milagro que Jesucristo hacía era una nueva creación. Estaba haciendo algo nuevo por su palabra. Los milagros iban a simplemente testificar que lo que había dicho Jesucristo acerca de Él, que Él es la palabra de Dios, en realidad lo era. Y no al revés. No es que los milagros testifican que la palabra de Dios es la verdadera. No, la palabra de Dios, que es la verdadera, se hace manifiesta a través de los milagros. Nada más. Los milagros iban a ser señales que iban a mostrar que la palabra que traía Jesús realmente era palabra de Dios, que era capaz de poder hacer cualquier cosa. Lo primero que debemos exaltar siempre es la palabra, no el milagro. Cuando Satanás le pidió a Jesús hacer un milagro de convertir las piedras en pan, Jesús se negó, no lo hizo. Y le dijo al diablo, ¿sabes qué? No va a vivir el hombre solamente del milagro, va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así Jesucristo descartó lo sobrenatural para llevarnos al escrito de la palabra.
Y solo cuando creemos en el escrito de la palabra, recién esa palabra puede realizar hechos sobrenaturales. Es todo al revés. Así que debemos de comprender eso bien. Por eso, lo que necesitamos hacer para que una persona se convierta no es un milagro. Un milagro no convierte a una persona jamás. Solamente la emociona. Y por un tiempo parece estar unida con la iglesia. Pero muy pronto se le pasa la emoción y se acabó toda su llamada conversión. En cambio, el conocimiento es algo que nunca va a salir de ti, que no va a cambiar. Así como aprendiste que 5 más 5 es 10, va a ser para toda tu vida. Nunca cambiará. Así los escritos y las enseñanzas de la Biblia nunca cambiarán. Isaías 48 nos dice lo siguiente: últimamente se está viendo un deseo de cambio, ¿no? ¿Se han dado cuenta que el actual Papa está relativizando todas las Santas Escrituras? Y está llegando al punto de enseñar que no es por la palabra que tenemos que llegar a la gente, sino más bien está enseñando que debemos acomodarnos al tiempo en que estamos viviendo, a la sociedad actual, para que nosotros podamos predicar un evangelio que coincida con el deseo de la gente. Es increíble. Eso ha empezado a darse hace muchos años atrás en nuestra iglesia y por eso se rechaza mucho el mensaje del tercer ángel. Porque el tercer ángel es lo contrario de la relatividad presentada por el nuevo evangelio de la teología liberal. Tal es así que muchos están queriendo enseñar el evangelio de Dios acomodándose a la situación humana. Es increíble. O sea, ya el evangelio no es la solución para el hombre, sino la experiencia del hombre es la solución para que se predique el evangelio de acuerdo con eso que el hombre tiene como experiencia. Eso se llama humanismo. Hay gran peligro en que los predicadores, en lugar de dar el conocimiento de la Biblia y enseñar la palabra de Dios tal cual está, con sus prohibiciones, con sus libertades, con su forma y estilo del método de vida que se tiene que llevar, muchos quieren más bien acomodar el evangelio para que le guste a la gente y que armonice con los avances a los cuales el hombre le llama tecnología. La inteligencia artificial que se está viendo ahora, y están tratando de presentar un evangelio que coincida con las ideas de los hombres para el tiempo actual. Eso es relativizar el evangelio, hacer que el evangelio nunca tenga una idea original, real y que permanece para siempre, sino que más bien se va acomodando de acuerdo con la moda, de acuerdo con lo que va sucediendo en el mundo. No, el evangelio nunca se acomoda, porque el evangelio está más adelante que las modas, más adelante que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial al lado de la Biblia no es más que un juego de niños, es decir, no es nada. No tiene nada de inteligencia. Tú la pones al lado de la Biblia, a la llamada inteligencia artificial, y se pone colorada como tomate. Así de sencillo. Se da cuenta de que es necia. No tiene nada que darte. No sirve para nada. Solamente si sirve para algo, es para querer leerte la vida, meterte en tu vida y querer destrozarte la vida. Solo sirve para eso, es decir, para nada, en otras palabras. Si muchos piensan al revés de lo que estoy diciendo, es porque todos son libres de pensar como quieran, pero que estén pensando bien, ya esa es otra historia. Lo digo con mucho amor para que se entienda, porque estoy diciendo lo correcto y lo verdadero. Pero en fin, ahora, ¿qué sucede? Que a la luz de la palabra de Dios, lo que se quiere mostrar a través de Juan es que la palabra de Dios permanece para siempre. Fíjate lo que dice Isaías 48. Mira lo que está diciendo aquí el profeta. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. A ver si vemos los textos. Creo que está malogrado hoy día la computadora, hermano, que está medio atrasada, ¿no? Hay que ver, que nos salga el texto. Fíjense claramente lo que dice ahí. Sécase la hierba, marchítase la flor,
mas la palabra del Dios nuestro permanece, ¿por cuánto dice? Para siempre. ¿Tú sabes lo que significa la palabra del Dios nuestro permanece para siempre? Bueno, que las palabras de Dios nunca van a cambiar. ¿Y la inteligencia artificial? Ahora compara, por favor. Es increíble lo que sucede. La Biblia nunca va a cambiar de respuesta. La inteligencia artificial va a ser de acuerdo con su base de datos. Así que muchas veces ya se han hecho pruebas que le preguntan una cosa a la IA y luego la corrigen a la IA y ella también se corrige. Sí, ya eso se ha visto bastantes veces, ¿no? ¿Eso qué cosa significa? Que la palabra de Dios es segura, incambiable, no falla, es la verdad. Una verdad no cambia, por favor. Y Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Y en San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué te indica eso? Bueno, cuando dice lleno de verdad, está diciéndote lleno de la palabra de Dios. Más claro que el agua ya no puede ser. Muy bien. Más aún, se nota por todo esto que Juan quiere dejar en claro que el Jesús que estuvo en la tierra era el mismo Dios del cielo que siempre existió y que como palabra de Dios sigue manifestando el poder creador del principio, que todo lo que le diga se hará, como lo vimos en sus milagros, pero que sigue siendo la palabra de Dios por medio del humano Jesús, que es el mismo Dios. Recordemos que Juan presenta a Jesús en su libro como el ser humano Jesús, pero de inicio deja en claro que aquel humano a quien presentaría y que sería visto así por todos es Dios entre nosotros. Más claro no puede ser. Eso es exactamente lo que Juan quería mostrar. En otras palabras, Jesús viene comisionado al mundo con toda la autoridad del cielo. Él lo dijo así en Mateo 28:19, toda potestad me es dada. Y su misión es exaltar la ley o palabra de Dios y magnificarla, así lo declaraba Isaías 41:21. Por eso él no podía salir de estas escrituras. Jesús no podía salir ni a derecha ni a izquierda. Su vida estaba marcada por el itinerario de la Biblia. No podía moverse de ahí para nada. Nunca en toda la existencia que tuvo en la tierra se movió del escrito está. Todo lo que dijera y enseñara sería lo mismo que mandó escribir en el pasado, pues todo lo escrito en el pasado era el dictado de él mismo. Ahora, esto es interesante. Los fariseos y los saduceos se basaban en las enseñanzas platonescas, en las enseñanzas de filósofos del pasado, enseñanzas gnósticas. ¿Por qué? Porque ellos decían, es que también tenemos que tener como referencia a los grandes hombres. La gente educada, la gente culta, siempre muestra citas de los grandes hombres. Esas son las ideas fariseas. Jesucristo había mandado escribir a varios hombres en el pasado del Antiguo Testamento. Hombres que para Dios eran los grandes. Nunca Dios en todo el Antiguo Testamento hace mención de ningún filósofo de la antigüedad. No vas a encontrar. Ninguno de los profetas hace mención ni referencia a ninguna idea de los filósofos de la antigüedad. ¿Qué cosa significa eso? Que Dios tiene a los patriarcas y a los profetas como los verdaderos sabios, como la gente que era la inteligencia para el mundo. Esos son, si queremos llamarle así, las eminencias de filosofía del pasado, las verdaderas eminencias. De tal manera que cuando Jesús viene a la tierra, no podía pues utilizar al filósofo tal para querer probar una verdad, porque el filósofo tal escribió su idea. Jesús dio su idea. Entiendas eso. Jesús, al igual que todos esos llamados grandes hombres, que habían dado sus ideas de lo que era la vida, también dio sus ideas a través de los escritores del Antiguo Testamento, lo que él creía de la vida, lo que él explicaba de la vida. El pensamiento de Dios estaba en el Antiguo Testamento, el pensamiento mismo de Jesús. Así que si tú escribes un libro, citarías a otros para querer probar una verdad
desdeñando lo mismo que tú escribiste en tu libro? No, no tiene sentido. Tú mismo citarías tu propio libro porque quieres dar a conocer tu idea. Así Jesucristo mostró su doctrina, su creencia, lo que Él había enseñado y lo que Él creía que era la guía de la vida. Interesante. Siendo así, cuando Jesús presenta estas verdades, entonces declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A través del Espíritu Santo, Jesús mismo inspiraba a los escribientes. Así que lo que estos escribieron en realidad era el dictado de Jesús. Así toda la Escritura es el verbo o palabra de Dios. Ahora toda esa palabra fue estudiada por Jesús desde pequeño, es decir, repasó lo que él mismo dictó, su mismo pensamiento, para que no se le vaya. Esto es interesante, mira. Jesucristo iba a venir a combatir como un niño, iba a nacer como un ser humano, pero se hizo provisión para que no estuviera solo ni abandonado. ¿Cómo? Se le entregó todo el códex bíblico de la antigüedad de la palabra de Dios desde los inicios de los tiempos, para que él tuviera refugio en ese códex. De tal manera que cuando viene a ese código, lee todo eso, vuelve a llenarse de lo que él es, de aquello que viene desde el inicio, como que el Señor hubiera dicho: voy a ir al mundo, voy a encontrar en el mundo mi propio código y voy a llenarme otra vez de él. ¿Por qué? Porque con eso me armo para poder confrontar al poder del mal. Solo que ese código estaba abierto a toda la humanidad, para que todos participaran de ese gran poder. ¿Ahora comprendes? Y entonces cuando Jesús llega al mundo se llena de eso mismo que él dictó. Y al llenarse de esta palabra, él mismo se convertía en la palabra corporizada. Él mismo dijo que él hacía solo la voluntad de su Padre y que por eso mismo guardaba todos sus mandamientos. Ahora, este punto es clave. Para que Jesús actuara como el Hijo de Dios, al venir al mundo, se llenó de la palabra de Dios, que era divina. Es decir, se estaba llenando de Dios en él. Y ahora, todas esas palabras están a nuestro alcance. Promesas grandes y divinas para que por ellas participemos de la divinidad. Así lo dice el apóstol Pedro. Para que por ellas fueseis participantes de la divinidad. Así que entonces Jesucristo se encargó de que ese libro existiera desde el pasado, para que cuando Él llegara, ese libro fuera su protección. De lo contrario, Jesucristo hubiera tenido que participar de las ideas de Satanás, de todo lo que el diablo había enseñado a través de los llamados grandes de la historia. Entonces Jesús hubiera corrido peligro, porque hubiera hecho cosas que no hubieran logrado la salvación del hombre. ¿Ahora comprendes eso? Hasta aquí en conclusión. Si alguien se quiere salvar, se va a salvar solo por la palabra de Dios. Nada más. No hay otro medio. Aquellos que comunican el Evangelio solamente son instrumentos en las manos de Dios. Es el Evangelio el que te da vida. Es la verdad la que te da vida. Y Dios va a probar a cada persona en el mundo para ver si creen en su iglesia, si creen en sus pastores o si creen en Jesús, la palabra de Dios. Jesús sigue siendo el guía, la Biblia. No ha cambiado, solo que está en la forma de libro. La palabra escrita. Para que nosotros sigamos a esa palabra. Quien sigue esa palabra está siguiendo a Jesús. No hay más. No olvidemos que Jesús vino a cumplir la parte de su verdad que le tocaba. Cuando vino hace 2000 años, vivió de acuerdo con esa verdad. Para sus días, en base a todo lo que los profetas escribieron y que mandaba la ley. Así él era el Logos. Cuando Jesús vino hace 2000 años, vino a cumplir todo lo que le tocaba cumplir a él. ¿Y qué cosa era eso? Vamos a ver a continuación. Pablo dice que para eso vino Jesús hecho súbdito a la ley. Primer punto, para poder Jesús vivir de acuerdo con lo que le tocaba en su tiempo, lo que estaba profetizado para su tiempo, vino y vivió
bajo todas las enseñanzas de ser un súbdito a la ley de Dios. Interesante. Es decir, que Jesucristo vino a seguir exactamente lo que estaba escrito de Él para cuando estuviera en la tierra. Ahora, todo lo que está escrito en la Biblia es para Él, para que se cumpliera en Él todo lo que estaba escrito allí. Y que cuando se cumple en Él todo lo que está escrito ahí, se cumplen sus seguidores de la misma forma. ¿Comprendes eso? Fíjate ahora en esto. Cuando Jesús viene hace 2000 años, ¿qué hace? Uno, Él no podía utilizar de ningún filósofo o escritor para su enseñanza, debía solo depender de la Escritura. San Juan 5:19. La verdad para Jesús era el anuncio, escucha bien, de la liberación en cumplimiento de la Pascua. De Él estaba escrito que cuando viniera la primera vez, en Él se cumpliría la Pascua. Él sería la ofrenda que salvaría al mundo. De Él estaba escrito eso y eso tenía que venir a cumplir. Así que entonces, como tenía que cumplir eso, predicó sobre eso y dijo, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que convertirse en un sacrificio en la Pascua. Tendrá que ser asesinado como un cordero. Más aún, el pan sin levadura, que es la predicación de la palabra de Dios sin mezcla humana, eso debía de cumplirse en Jesús. De Él estaba escrito que Él sería el pan sin levadura. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, San Juan 6:35. Él era el pan sin levadura. Es decir, Jesús, por más, voy a decirlo así, que hubiera querido hacerse amigo de Anás y Caifás para no caerles mal, ¿ah? ¿Entiende eso? Por más que hubiera querido ser amigo de ellos, no podía. ¿Por qué? Sencillo. Porque Jesús solo tenía que cumplir todo lo que estaba escrito para su misión. Y su misión era no mezclar la palabra con la levadura de los fariseos, con las tradiciones, con sus enseñanzas y reglas. Si Jesús se hubiera querido hacer amigo de Caifás y de Anás, hubiera sido fácil. Hubiera defendido las tradiciones, le hubiera dicho al pueblo, a ver, tenemos que cumplir la ley de mi Padre que está en los cielos, todos los 10 mandamientos, hay que seguir la ley y los profetas y no se olviden del manual de iglesia, por favor, la tradición es también importante. Entonces Anás y Caifás le hubieran dado besos y abrazos y hubieran dicho, este es el Mesías, obedézcanle. Ahí sí. ¿Por qué? Porque ese Mesías hubiera sido, entre comillas, su mascota de ellos. ¿Te das cuenta ahora? Pero Jesús no podía hacer eso. Jesús tenía que hacer que se cumpla la palabra de Dios, que se diga solo lo que estaba ahí. Y por lo tanto, Él no obedecía nada de lo que decía la tradición. De lo contrario, ya no se cumplían las Escrituras en Él. Así que se veía obligado a rechazar toda palabra de los hombres. Muy bien, ¿qué más? Hablar de su resurrección, que daría la nueva vida al mundo, o nuevo nacimiento, es decir, la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias representaba a Jesús, primicias de los resucitados. La resurrección representaba la nueva vida, la vida de santidad, porque Cristo salió glorificado de la tumba para poder llevar a cabo una vida al estilo celestial. De tal manera que su resurrección es nuestra seguridad del comienzo de una nueva vida para nosotros. Por eso en el bautismo se representa que somos sepultados para nuestra vida pasada. Sepultado significa que se olvida la vida pasada, para salir a una nueva vida por su resurrección, dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 9. Ahora, teniendo eso en cuenta, Jesucristo vino a cumplir con todo eso porque Él era la palabra viviente. Todo lo que estaba escrito se tenía que cumplir en Él. Su primera parte del Evangelio. Ahora bien, no acababa ahí, sigue diciendo.
la llegada del Espíritu Santo luego de su partida para el Pentecostés. Jesucristo prometió, es necesario que yo me vaya, si no el Consolador no vendría, el Espíritu de verdad al cual el mundo no le ve, pero está con ustedes y será en ustedes. Ustedes sí le conocen. Ese Espíritu va a descender. ¿Cuándo? Para el día del Pentecostés. Estén atentos, les dijo Jesús, porque entonces descenderá el Espíritu Santo, vendrá a vosotros. Y 50 días más tarde, después de la Pascua, tal y conforme estaba escrito, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre los apóstoles. Muy bien, ¿qué significa todo eso? Todo lo que estaba escrito de Jesucristo se cumplió en Él y en lo siguiente que pasaría después de que se fuera con el descenso del Espíritu Santo. Esa fue la verdad que le tocó vivir. Ahora, la verdad para los últimos días que le toca vivir a Jesús, ¿cuál es? Porque Jesús no se ha detenido. Él sigue cumpliendo con todo su deber. Ha ascendido al cielo y ha ido a esperar el siguiente paso que tiene que dar. ¿Cuál es el siguiente paso que tenía que dar Jesús? Subir al cielo y esperar hasta que llegue la fiesta de las trompetas. La siguiente solemnidad, pues, que anuncia la llegada de la expiación y la fiesta de las cabañas, que es la segunda venida de Cristo. Todo se sigue cumpliendo en Él, dentro del tiempo establecido por los símbolos y las profecías. No puede vivir de otra manera Él. Él sigue viviendo lo que está escrito de Él. Solo que la segunda parte de las solemnidades no eran para que Jesús esté en la tierra, sino tiene que llevar a cabo la expiación y eso tiene que hacerlo en el cielo, eso no se puede hacer en la tierra. En la tierra, según las profecías, Él tenía que venir a hacer la Pascua, el sacrificio acá, en el atrio exterior, en el patio. Y una vez terminada esa labor, tenía que subir al cielo para seguir cumpliendo todo lo que dice la palabra. Todo lo que esté escrito de Él lo sigue cumpliendo. Está escrito que subiría al cielo para interceder, para expiar y para poder venir por segunda vez. Todo eso todavía tiene que cumplirlo Él. En otras palabras, toda la Biblia está escrita para que se cumpla en Él. Y ahora nosotros, al ver que se cumple en Él, somos sus seguidores. Le seguimos a Cristo por lo que está escrito de Él, no por lo que dice el pastor, ni la institución, ni el fulano, ni el sutano, ni el mengano, ni el perengano. Ojalá se entienda. Más aún, estas solemnidades del pasado eran la vivencia de Jesús o Evangelio y Él vivió de acuerdo con estas fiestas. Por eso se dice que Él era la palabra viviente. Si Jesús estuviera hoy entre nosotros en carne, estaría viviendo de acuerdo con la hora del juicio, anunciando al mundo que él le tema a Dios, siguiendo su ley, dando frutos del Espíritu Santo y guardando el sábado, y que salgan de Babilonia para no adorar a la bestia ni a su imagen. Si Jesús estuviera ahora en carne en esta tierra, solo le reconocerías por una cosa, que anunciaría que la hora del juicio ha llegado. O sea, tú lo verías predicando, la hora del juicio ha llegado, teman a Dios, denle gloria, adoren al Creador. Lo verías diciéndole al mundo, salid de ella, pueblo mío, salid de la Babilonia, ha caído Babilonia. Y le verías predicando al mundo y diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios. Eso sería lo único, esos mensajes serían lo único que te haría saber que a quien estás escuchando es a Jesucristo. Así, nada, ninguna otra cosa más probaría. Solo eso. Pero Jesús está en el cielo. Y por lo tanto, estando en el cielo, Él habla por medio de aquellos que son su pueblo. ¿Comprendes eso? Entonces, Jesús mismo es el que está predicando el mensaje de la hora del juicio, temer a Dios, darle gloria, adorar al Creador. No lo está haciendo otro, es el mismo Jesús de siempre. ¿Comprendes eso? Pero como está cumpliendo su labor en el cielo, el eco de su palabra está en la tierra a través de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Así que entonces, por esto nada más reconocerías a Jesús. Otra cosa no lo haría reconocer. Así que si alguien le dijera a Jesús estando en esta tierra, ¿dónde está tu credencial para que tengas que predicar lo que estás predicando? ¿Con qué autoridad predicas lo que predicas? Jesús inmediatamente diría, aquí está mi credencial. Esta es la credencial porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra a través de este libro. ¿Comprendes? Y por más que a él le dijeran, si no tienes credencial, eres un disidente, tú no estás en la organización, tú estás fuera de la organización, a él no le afectaría ni en lo mínimo. ¿Sabes por qué? Porque ellos al decir eso, sabiendo lo que está predicando y enseñando, solitos se están excluyendo. ¿Comprendes? Imagínate, a ver, si lo podemos captar. Vamos a poner con una ilustración para que esto se entienda, ¿ya? Supongamos que tú estás en el barco que te va a llevar al país X, donde se tiene que ir. Y de pronto unos que están detrás, allá afuera del barco, vienen y te dicen, ¿sabes qué? Estás equivocado. ¿Por qué? Porque para llegar al país X no se va en el barco que estás yendo, sino acá donde estamos nosotros. Y tú los ves a ellos, pero no están en ningún barco. Pero ellos te dicen, acá es donde tú vas a llegar al país X. Y tú los miras con pena, pues, ¿no? Porque tú estás en el barco, que es el que te va a llevar hasta el país X. Y ya está zarpando el barco, ya está saliendo. Y está declarando, nos vamos al país X. Y ellos, estando parados ahí en el borde de la playa, te van a gritar y te van a decir, nosotros somos los que te llevamos al país X. Pero no tienen barco, no tienen nada. No va a haber más barcos porque ya parte el único barco que va a llevar allá. Y entonces, el que esté en el barco, que es Jesús, se quedaría mirándolos a ellos y les diría, es una lástima por ustedes. Asimismo, sucede hasta el día de hoy. No hay ninguna prueba, aparte del escrito está, que vaya a determinar dónde está lo correcto y dónde está la verdad. Una credencial no sirve para mostrarte eso. El permiso de una institución no sirve para mostrarte eso. Bueno, veámoslo en Jesús y clarifiquemos asuntos. Para que creamos que Jesús es el Cristo, ¿tenía que presentar una credencial sellada por Anás y Caifás? No, eso no probaba nada. Para que creamos que Jesús era el Cristo, ¿era necesario que el Sanedrín lo reconozca como que Él es un mensajero enviado del cielo? No, no hacía falta. ¿Cuál era entonces la única prueba que teníamos para saber que Jesús era el Cristo? El testimonio de las Escrituras. Ninguna otra cosa más. Porque después no había razón para que creas en Jesús. No tenía traza de conquistador, no tenía traza de guerrero, no tenía traza de un rey mundano. Su vestimenta no decía nada con respecto a que él era el gran Mesías. Nada. De tal forma que tú veías a Jesucristo y veías un simple ser humano. Un joven que estaba por los 30 años y que creer pues que él era el Mesías era una barbarie. Así de simple, ¿no? Ver la sencillez que tenía Jesucristo era para incomodarse. Tan sencillo era que tú no podías decir que ese era el rey. No podías declarar que era un Dios en la tierra. Hasta tal punto que de cólera los fariseos y los saduceos dijeron, no te vamos a apedrear por ninguna de tus buenas obras. Porque bueno, ya pues las haces, eres uno por ahí, nada más que las está. Pero ¿sabes por qué te vamos a apedrear? Porque mírate cómo eres. Y vienes a decir que eres el Hijo de Dios acá. Por favor. Es decir, miraban la presencia de Jesús y lo menospreciaban. Y decían, ¿cómo se te ocurre en qué cabeza que tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué tienes en la cabeza? Razona, entiende. Y se enfurecían porque siendo Jesús así,
demostraba una sabiduría que los superaba a ellos, y la gente, los más inteligentes, que eran muy pocos, inteligencia no tiene nada que ver con riqueza, te voy avisando, no tiene nada que ver con ser un magnate, nada en absoluto, 0%. ¿Ah? Nada tiene que ver eso con inteligencia. La inteligencia es otra cosa. El dinero, el poder, la riqueza, en el mundo es un lado, pero la inteligencia es otra cosa distinta, no tiene nada que ver con eso, en absoluto. Es decir, el que menos posee en este mundo, el que no tiene nada, ni un centavo, puede ser el inteligente, mientras que la riqueza no tiene nada de inteligencia, simplemente es movimiento de habilidad económica. Capta eso. Ahora, ¿qué cosa quiere decir todo esto? Que si a Jesucristo había que reconocerlo, tú tenías que escucharlo, tenías que ver qué te traía, y cuando veías que armonizaba con la Biblia, esa era la prueba de que él era el Cristo, no había más. Muy bien, así que entonces hoy reconoceríamos a Jesucristo solo por su predicación. ¿Qué enseña? Nada más, porque es todo lo único que te va a salvar. Y Jesucristo era salvador, y salvar significa traer la vida eterna, y vida eterna significa dar la palabra de Dios. Tú predicas la Biblia y ya estás dando vida eterna. Más claro ya no se puede decir. Su misión es ser la palabra viviente, vivir de acuerdo con ella y enseñarla así. A decir verdad, él está viviendo todavía de acuerdo con estas celebraciones, porque ya dije que está allá en el cielo cumpliendo con todas esas solemnidades. Por eso no está en la tierra, pues, ¿no? Porque allá es donde le toca cumplir las trompetas, la expiación y la fiesta de las cabañas, ¿no? Que va a venir a recoger a su pueblo para que se haga realidad. Vamos avanzando. Muy bien. En Primeros Escritos, página 63, la mensajera del Señor nos recuerda esto. Escúchalo bien. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Muchas verdades hay en la Biblia, en otras palabras. Pero es la verdad presente la que el rebaño necesita. Ahora, fíjate lo que está diciendo Elena de White. Dice, son muchas las verdades que hay en la Biblia. Hay hartas verdades. Se puede hablar todas esas verdades, pero no son las que se necesitan. ¿Comprendes eso? Hay muchos que dejan la predicación de la verdad presente y se ponen a predicar otros temas, que son también puntos bíblicos. Y porque son puntos bíblicos, dicen, pero eso también es predicar el Evangelio. No, eso no es predicar el Evangelio, por favor, capta. El Evangelio es la verdad presente. Si yo me pongo a hablar de otros temas que no son la verdad presente, ya no estoy predicando el Evangelio. Estoy predicando lo que a mí me place. ¿Comprendes eso? Y por más que sean verdades que están en la Biblia, no son las que se necesitan para ahora. Por eso ella sigue diciendo, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Si Jesús se hubiera puesto a predicar otras verdades que no eran su verdad presente, su muerte, resurrección, la palabra sin mezcla de tradiciones y el derramamiento del Espíritu Santo, Jesús no hubiera cumplido la misión del Mesías y por lo tanto, por más sublimes verdades que hubiera dicho, no hubiera sido el que esperábamos. ¿Te quedó claro? Ojalá. Martes 15 de octubre. ¿Oír o no oír la palabra? Lee Juan 1:9 al 13, dice la lección. ¿Qué dura realidad escribe aquí Juan acerca de cómo responde la gente a Jesús? Leemos lo que dice el versículo. Juan 1:6 al 8, estos dos versículos son los que no se han mencionado en la lección, no sé por qué se han saltado. De repente es una falla de escritura, en fin. Hubo un hombre enviado de Dios, dice Juan. ¿A quién se está refiriendo? A Juan el Bautista, el cual se llamaba Juan, dice el mismo Juan, porque este es el otro Juan. Este, Juan el Bautista, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Jesús.
Juan tenía que dar testimonio de esa luz, y la luz es Dios. Así que entonces Juan vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Él venía dando ese testimonio para que todos creyesen en Jesús por lo que decía Juan. Así pues fue enviado. La palabra de Dios decía en el Antiguo Testamento que él sería el que prepararía el camino para la venida de Cristo. Y Juan mismo declaró ser eso, el que preparaba el camino. Así que entonces la gente debió creer en Jesús por el testimonio de Juan, del profeta. No era Juan la luz, él no es Dios, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La misión de Juan el Bautista era testificar de Jesús. Juan habla del Bautista entonces. Cuando Juan escribe lo hace poniendo esto de relieve, ya que la gente no quiso creer en Jesús. Pero si Juan era profeta de Dios, entonces su testimonio valía. Por eso Juan el apóstol hábilmente declara: este fue enviado de Dios. Ahora Juan, en la introducción que está dando en este capítulo 1, está poniendo como fuente a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era reconocido como profeta. Tal es así que hasta los dirigentes judíos le tenían miedo a Juan, porque si decían que no era profeta, el pueblo se les venía encima. Así que entonces Juan el apóstol dice: yo pongo como fundamento, como alguien que hace referencia, como un referente a Juan el Bautista, para decirles que él dijo que Jesús era el Cristo. Entonces su libro de Juan no solo llegaría a los que eran seguidores de Jesús, sino que llegaría aún a los opositores de Jesús. Así, con esas palabras convencía a cualquiera, porque todos decían: ¿Juan el Bautista ha testificado de ese Jesús que es el Mesías? Sí, él dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ah, sí? A ver, hay que leer entonces. Si Juan lo ha dicho, entonces Juan tiene razón porque es el profeta de Dios. Así no creyeran en Jesús, creían en Juan. Y si creían en Juan, tenían que aceptar lo que Juan decía. Esa es la inteligencia del apóstol para escribir su libro. Es decir, solo se encerraba en la palabra misma. Sigue diciendo, y Juan mismo dice que un enviado de Dios es reconocido por hablar las palabras de Dios. Juan 3:34. De manera que con esas palabras Juan encerraba todo. Ninguno de estos dirigentes opositores podría ahora contradecir el testimonio de Juan. ¿Por qué? Porque cuando Juan dice: al que Dios envió, las palabras de Dios habla, ese era Jesús. Solo hablaba las palabras de Dios, ya no podían contradecirlo. Está claro que él era el Mesías. O sea, haberlo rechazado fue un acto de rebelión extrema. Vino como testimonio, dijo de Juan. El testimonio era entonces conocido y es como la profecía. El testimonio es la profecía, lo sabemos muy bien. Jesús mismo había declarado la ley y los profetas hasta Juan, porque Juan era el último profeta del Antiguo Testamento. Por casi 500 años no había habido profecías hasta que Juan aparece. Así como hasta 1844 no se volvió a oír de algún profeta con escritos. No obstante, en el pueblo judío se reconoció a Juan por sus testimonios. Se le reconocía como profeta. Su misión era lograr que todos creyesen en Jesús por sus enseñanzas de Juan. Estos mensajes de Juan testificarían en favor de Jesús. La luz es Cristo. Juan declaró que Jesús lo era y ahora Juan lo menciona para que le den importancia a su mensaje. Rechazar los escritos de Juan, que ponía como fundamento el testimonio de Juan Bautista, descalificaba a quienes lo hicieran. Hoy, cuando queremos demostrar que el mensaje de la verdad presente que llevamos también, recordamos las palabras del testimonio profético que declara que el tercer ángel es el mensaje de la verdad presente, Evangelismo 171. Ahora, esto es interesante. A Jesús le creemos que es el Cristo por el testimonio de Juan el Bautista, que declaró como profeta de Dios que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos que se cumple en Jesús porque Cristo solo repitió las palabras de la Biblia, que eran la prueba de ser el enviado de Dios. Asimismo, los escritos de Elena de White, para nuestro tiempo, declaran que el último mensaje para la iglesia era el mensaje del tercer ángel, y que esa era la verdad presente, y que cuando lo proclamaran hombres o mujeres dentro de esa iglesia, debíamos creer en el testimonio de ellos, porque esos son los enviados de Dios. Interesante. Se vuelve a repetir la historia. Es decir,
aquellos que lleven la verdad en este tiempo serán respaldados solo por el escrito está. Después nada los va a respaldar. No van a tener credenciales, no van a tener apoyo de los dirigentes, no van a tener apoyo del mundo, peor. Solamente su apoyo será porque los escritos los apoyarán de que ellos están predicando la verdad. Si tú ves que alguien predica con los escritos de la palabra la verdad y tú no lo aceptas, has perdido tu alma, aunque tú digas, yo soy sincero con Dios. Perdiste el alma. Y este debe denunciar la corrupción para este tiempo de la bestia y su imagen. Ese es el mensaje del tercer ángel. Evento de los últimos días 205. Cualquiera que no acepte este mensaje va a ser un impostor. Juan 1, 9 al 11 sigue diciendo, aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre venía a este mundo, la palabra de Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mira, dice, el mundo lo rechazó, muy bien, el mundo, pero lo peor es, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no creían en la palabra. Ellos creían en lo que los dirigentes les habían dicho. Esperaban un ser brillante que viniera con todas las condecoraciones de un gran hombre en la tierra y recién le creerían. ¡Qué necedad! Eso fue lo peor, creerle a otro solo porque te dicen que es una eminencia de trayectoria, ¿por eso le vas a creer? No, serías el más necio de la tierra, pues. ¿Por qué? Porque a él se le llama eminencia de acuerdo con la manera de medir de los que le han puesto en la fama como eminencia, pero no es porque lo sea. Fíjate que en el mundo se dice el doctor fulano de tal, el político tal, estos son los grandes hombres. Y cuando tú dices, ¿cómo van a ser los grandes hombres? Te tratan de ignorante y te dicen, es que no conoces, ¿no? Pero, perdón, ¿quiénes lo han puesto como grande? Ha sido un grupo de personas que se creen también grandes y que ellos pueden decir quién es el grande. Así, ¿por qué les crees? ¿Tú cómo sabes que ellos son los grandes? ¿Quién te ha dicho que son los grandes si eso pasaba en los días de Jesús? Entonces, ¿cómo voy a saber quién es el grande? Fácil, agarra la Biblia y la Biblia te va a decir quién es grande. Así de sencillo. ¿Cómo tú vas a decir que grandes son los que los hombres ponen como grandes? No, si eso es puesto a dedo, si hay otros mejores que ellos. Se dice de un médico que es el mejor, pero hay miles de médicos en la tierra que son mejores que él, solamente que no los conoces. Pero como a este lo encuentran, dicen, este es el mejor, según el criterio de los que lo dicen. Pero tú nunca fuiste el que lo reconoció. Solamente dicen que es el mejor médico. Dicen, pero tú no lo sabes. ¿Cuántas veces vas a la propaganda del canal, no? El canal de televisión te pone, fulano de tal, el mejor dentista, corre, visítalo, tal dirección. Y tú dices, voy a ir ahí, anotas. Vas y te hace un trabajo pésimo. Pero tanta propaganda dices para él y todavía no me ha hecho bien el trabajo. Es porque no es pues el mejor, la propaganda te dice nada más eso. Porque la propaganda es pura mentira, solo es marketing. Para encontrarte al mejor, a veces es el que ni siquiera suena en las propagandas. Ya, eso es para que entiendas que no te dejes llevar por aquello que dicen los dirigentes de iglesia o cualquier otro. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿Muy bien? Es decir, aquel de quien Juan dio testimonio llegaba al mundo y éste daría la luz al mundo, es decir, la palabra. Así sería la luz de los hombres, no por su persona. Jesús no tenía una aparente traza de predicador o maestro, solo era uno más común del pueblo. Dios siempre se escondió así, como ya lo dijimos al principio. Así que Jesús no quería que creamos en Él por su persona. Nunca dijo Él, mírenme a mí, yo. No. Jesús decía, escuchen mi palabra, crean al que me ha enviado y tendrán la vida eterna. Vamos avanzando. San Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan capítulo 5, versículo 24. Se nos dice que para poder reconocer al verdadero mensajero a través del espíritu de profecía, debe de ser por cualquiera que venga la verdad. Ahorita vamos a leer. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo dice el texto? El que cree en mi palabra, el que recibe mi palabra y cree al que me envió. En otra ocasión Cristo dijo, hablen lo que quieran contra el Hijo del Hombre, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, la palabra, no tiene más perdón ni en este siglo ni en el venidero.
Así que a Jesús no le importaba si tú lo querías aceptar como persona. Él no era como tú, de sentimental, ay, que me están haciendo bullying. Jesucristo nunca mencionó esa palabra porque le hubiera dado vergüenza mencionarla. Porque Jesucristo no creía en el bullying. Jesucristo creía que todo hombre que se une con Dios es poderoso para resistir cualquier cosa. Imagínate todo lo que le hicieron a él. Y si él hubiera sido de los bullinistas, cobardemente ya no hubiera salvado a nadie. Así que Jesús no estaba en esa línea. Jesús era bien varón y Jesús era el Hijo de Dios valiente. Así que tengamos cuidado. En fin, Testimonios para los Ministros, página 110. Lamentablemente rechazaron a Jesús por su prejuicio, porque el Espíritu de Profecía dice, sea que venga por quien venga la verdad, debemos ponernos resueltamente de su lado. Así que eso no le gusta a muchos dirigentes. ¿Por qué? Porque tienen sus intereses económicos corruptos. Por eso no recibirán al que trae la palabra. Van a recibir a los ayayeros, a los que hablen bien de ellos, a los que les pasen franela y hagan creer que son los mejores. A veces hay que hablar un poco fuerte. Muy bien. Juan 1, 12 y 13 dice, solo a quienes recibe Jesús como sus hijos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre es su evangelio. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:24 que los que son engendrados de Dios, no de simiente corruptible, sino de la simiente santa, son los que creen en la palabra de Dios. Interesante, vamos avanzando. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. Bueno, ya lo leímos, vamos avanzando un poco más. Juan 1:14 al 18. Y ahora fíjense lo que dice aquí el texto bíblico. Y aquel verbo fue hecho carne, es decir, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, es decir, lleno de la palabra. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos de lo que trae de su palabra, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, el evangelio, la palabra y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, y con eso cierra esa parte del capítulo 1 de San Juan. Miércoles 16 de octubre, temas que reaparecen, creer, no creer. Bueno, acá se cita San Juan capítulo 3, verso 16 al 21, de la conversación de Nicodemo, de lo cual extraemos lo siguiente, escucha bien. En este capítulo 3 de San Juan, Nicodemo había venido a Jesús de noche escondido porque no lo vieran sus demás colegas, porque si no, le hubieran dicho amigo de los disidentes, ya, punto 8 del manual, por estar unido con disidentes, disciplinado. Claro, los hipócritas siempre hacen eso. Jesús sabía muy bien, Nicodemo lo sabía y por eso vino escondido. Todo lo que tienen que hacer con sus propias leyes, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Este pobrecito hombre incauto se creía tanto las leyes que él mismo había ayudado a hacer que ahora tenía que respetar su propia mentira. En fin, había venido a Jesús de noche escondido porque no lo vieran sus demás colegas del Sanedrín y lo disciplinasen como amigo de los disidentes según su manual. Este vino a discutir con Jesús acerca de sus tradiciones porque Jesús no las obedecía. Entonces Jesús lo rechazó diciéndole, tienes que nacer de nuevo. Es decir, no hablaré contigo ni discutiré de aquello que no conoces. Tú me quieres preguntar de las reglas que ustedes han inventado. No hay nada bueno en ellas, por lo cual pierdo mi tiempo de explicar. Fíjate en esto. Nicodemo vino a Jesucristo y dijo, si tú no fueras enviado de Dios, no harías las cosas que haces. En otras palabras, a ver, explícame, según nuestras reglas, ¿dónde tú encajas para ser el Hijo de Dios, el Mesías? Explícame, por favor. No puedo, Nicodemo. ¿Por qué? Porque cuando yo te explique del Mesías, tú vas a tener otra idea del Mesías. Y yo te voy a decir la que dice la Biblia. Entonces, si tú no lees la Biblia, si no naces de nuevo, si no empiezas con la Biblia, no me vas a entender. Pierdo mi tiempo hablando contigo. Primero anda, nace de nuevo. Y cuando hayas leído toda la Biblia, el Antiguo Testamento, vienes y hablamos, ¿ya? Eso le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Fácil de entender.
Este vino a discutir con Jesús acerca de sus tradiciones. Entonces Jesús lo rechazó. Sigo leyendo. Lo que necesitas es nacer del Espíritu, es decir, de la palabra. Juan 6:63. Cuando vengas a hablar de lo escrito por los profetas y no de tus leyes y manuales, vamos a hablar. Así que primero debes nacer de este conocimiento de la Biblia y luego hablamos. Nicodemo quiso aparentar que no entendía lo que Jesús decía. Le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le dijo que se refería al nuevo nacimiento espiritual, algo que todos conocían en Israel. Por eso le dijo, ¿cómo siendo tú maestro de Israel no sabes de estas cosas? Con eso lo arrinconó a Nicodemo, porque todos sabían lo que era nacer de nuevo. ¿Quieres que te explique quién soy? Y ni siquiera conoces lo básico, es decir, el nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo vas a entender lo que traigo del cielo, Nicodemo? Solo el Hijo del Hombre sabe lo del cielo. A Él deben oír para que tengan vida eterna. Para eso el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado como la serpiente de Moisés. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito es creer en el Hijo. Esta no es una creencia superficial basada en las enseñanzas de las tradiciones humanas, sino en la palabra de Dios. Nicodemo seguía doctrinas inventadas por ellos mientras que Jesús traía las doctrinas del cielo que salvarían a la humanidad. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que creas en las doctrinas que traigo yo y no en las doctrinas que te han enseñado las tradiciones fariseas. Hoy hay muchos que dejan de creer en la misma iglesia en el mensaje de las doctrinas bíblicas y dicen, las doctrinas no te van a salvar, sino una vida semejante a la de Jesús que es la luz. ¿Has escuchado a dirigentes hablar esas palabras necias, huecas? Vienen a decirte, las doctrinas no te van a salvar, sino una vida semejante a la de Jesús que es la luz. Esto se llama el método neurolingüístico, donde parece que te estuvieran exaltando a Jesús cuando lo están pisoteando. ¿Ah? Te voy a decir por qué. ¿Cómo tú vas a ser semejante a Cristo sin saber cómo es Jesús? Eso no tiene sentido. Alguien que te venga a decir, tú no vas a pasar de año por saber matemáticas, tú vas a pasar de año por ser un buen matemático. ¿Cómo vas a ser un buen matemático si no sabes matemáticas? Asimismo, ¿cómo tú vas a ser semejante a Jesús si las doctrinas son las que te hacen semejante a Él? Así que cuando te dicen, no te hacen falta las doctrinas, lo que tú tienes que hacer es ser semejante a Jesús. Están jugándote pues con las palabras, te están haciendo tontito. Pero Jesús nunca dijo que simplemente lo imitaran como personas, sino que enseñó cómo hacerlo y que lo imitaran en esto. Yo por ellos, dijo, me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 17, 15 al 19. Interesante, ¿no? Jesús nunca quiso que lo siguieran meramente porque dijeran que creen en Él, sino por creer en lo que enseñaba Él. Vamos avanzando un poco más. Vamos avanzando. Jueves 17 de octubre, temas que reaparecen. Gloria. Juan 17, 14. Dice, yo les he dado tu palabra. Ahora, por favor, atienda bien este último punto. La gloria. ¿Cómo que Jesucristo es glorificado por el Padre y cómo glorifica Él a su Padre? Esto es una gloria recíproca. Juan 17, 14 dice, yo les he dado tu palabra, dice Jesús, está orando a su Padre, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué los aborreció? Por la palabra de Dios, porque tenían la palabra dentro de ellos y seguían la palabra, entonces el mundo los ninguneó. Juan 17, 20, el mundo siempre ningunea, ¿no? Y eso que el mundo no es nada, no está ni siquiera debajo de tus sandalias, está más abajo de eso. Pero en el mundo siempre se cree la divina pomada, ¿no? Te encuentras con aquel que es mundano, que se cree pues la eminencia en la tierra y ningunea al cristiano, cuando él no tiene nada ni siquiera para ningunearlo. El cristiano no ningunea al mundano porque no hay nada que ningunear. Así de sencillo, no hay nada, pues, ¿no? Pero en fin, así es Satanás cuando engaña a la gente. Mas no ruego ahora, dice que Cristo, sigue su oración, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra que les he dado,
para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, es decir, la palabra que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que entonces la gloria es la palabra. Y cuando el texto dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, lo que está diciendo es, Padre, haz que se cumpla lo que está escrito de mí, que llegue hasta el final, hasta la cruz. Y cuando se cumpla todo lo que está escrito de mí, con eso yo haré que se cumpla tu palabra y tú serás glorificado en mí. ¿Te diste cuenta ahora? Esa es la gloria. En otras palabras, haz que todo se cumpla como tú dijiste para mí. Y va a ser suficiente. Con eso me glorificas porque todos van a saber que soy tu hijo. Y yo con eso te glorifico porque van a saber que cumplí con todo lo que tú me dijiste. Me puse a tus pies. Vamos avanzando. Solo porque se cumplió la palabra profética en Jesús podemos creer en Él como el Mesías y ser salvos. Si la profecía y doctrinas de la Biblia no se cumplieran en Jesús, no creeríamos en Él ni en su palabra. La única razón por la que creemos en Jesús es porque lo que estaba escrito de Él se cumple en Él. De lo contrario, todo sería una mentira, y aunque Él dijera que es el Hijo de Dios e hiciera milagros y prodigios, si la Escritura no decía que esto haría el Mesías, no le creeríamos porque el diablo también puede falsificar todo esto. Es el cumplimiento de la Escritura lo que da testimonio de Él y nada más. Viernes 18 de octubre para estudiar y meditar. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, dice la mensajera del Señor, existió desde la eternidad, una persona en sí. Y sin embargo, uno con el Padre, era la gloria máxima del cielo, era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto en nada usurpaba a Dios. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas que de otra manera son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. Bien, conclusión. La lección de esta semana exalta la palabra de Dios, exalta a Jesús como el cumplimiento de esa palabra. Todo lo que se dijo del Mesías se cumple en Jesús gracias a esa palabra. Por eso lo aceptamos como el Mesías. Y ahora que han pasado 2000 años desde que Cristo se fue, aceptamos solo la verdad a través de los que nos traen el escrito de la palabra. Y nunca somos tan necios para decir, yo creo en lo que dice, pero no creo más en esta persona. No, pues si esa persona también es un humano como tú. Esa persona camina como tú. Por lo tanto, el testimonio de la verdad lo creemos porque es verdad. Porque después no hay nada por qué creer ni en ti ni en nadie. ¿Comprendes eso? Hay muchos que ponen pretexto y medio para no creer la verdad. Solo se perderán. No van a alcanzar la vida eterna porque simplemente rechazan lo que es verdad. Y cuando se den cuenta de que en este mundo no hay verdad y que aquellos ahora a quienes se van a aferrar, a quienes van a abrazar y a quienes van a seguir, y pronto se den cuenta que no llevan la verdad, ni aún por lo que ellos esperaban de ellos para querer simplemente hacer la guerra a la verdad, será demasiado tarde para ellos. Porque al haber rechazado conscientemente la verdad, rechazaron al Espíritu Santo. Este no es un tiempo de juego, es un tiempo de zarandeo. Y van a ocurrir cosas que van a hacer que todos sean probados. Muchos parecen ser sinceros y fieles, pero van a terminar siendo vil metal. ¿Por qué? Porque en el momento del zarandeo, en el momento de la prueba, no soportarán. Bajo un pretexto u otro, abandonarán el camino. Y realmente van a creer que están haciendo lo correcto y lo justo. Así dice el texto bíblico. Así de tremendo es un zarandeo. En el zarandeo, multitudes son arrastradas como hojas secas. Que Dios nos ayude. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para poder siempre estar a la vanguardia con la palabra de Dios.
a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y a olvidarnos de lo que ven nuestros ojos, porque por fe andamos, no por vista. Es nuestro único secreto para llegar al cielo. Al final, los impíos reconocerán que los justos tenían la razón y les van a decir, verdaderamente Dios los amaba a ustedes. Para que digan esas palabras significa que realmente, por un tiempo, creyeron que los fieles no iban a ser los verdaderos. En fin, así es el mundo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por tus benditas palabras que nos has dado el día de hoy. Te rogamos que tu presencia quede con nosotros y tu verdad nos acompañe. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy hemos aprendido un hermoso tema más a través de la lección de la Escuela Sabática. No se olviden, estamos en Radio Líder 98.7 FM, 1240 AM de lunes a viernes 5 a 6 de la tarde, Radio Pucallpa 89.1 FM de lunes a viernes 7 a 8 de la noche. Síguenos también en YouTube, Instagram, TikTok y X como El Último Llamado Divino. Visita nuestras páginas DRC Noticiero para estar con las noticias al día y dariorap.com. Apoya al canal a través de Patreon y Yape o directamente a través de Interno para que puedas saber que tu apoyo está llegando y que está sirviendo para el avance de la obra de Dios. No retrocedas, no mires para atrás, no hagas caso de nada, solamente del escrito está. Sigue lo que se te enseña, pon por obra lo que se te enseña para ti y entonces hallarás el camino real a la vida eterna. Dios te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.